días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Buenas noches, según sea el caso. Bendecimos y saludamos a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen y que estamos estudiando este hermoso tema, ¿no? Que es el estudio de la Biblia libro por libro. Y estamos muy contentos, muy felices porque siempre los hermanos fieles están allí del otro lado por Google Meet, acompañando y también estudiando, participando y nutriéndonos de la palabra, porque no solamente se trata de un estudio a nivel técnico, sino que la palabra de Dios es espíritu y vida y nos habla todo el tiempo. Comenzamos entonces con Salmos, ¿les parece? Dice la palabra de Dios, hoy vamos a tocar todo lo que sea Salmo, el capítulo 55, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. En otras palabras, entrégale tus cargas al Señor y él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Bien, alegría, tristeza, ira, adversidad, todos sentimos emociones a diario. Y los salmos son una fuente de bendición para encontrar respuestas para cada una de ellas, como en toda la palabra de Dios, así como lo vimos última vez en Job. El libro de los Salmos, o Salterio, es mucho más que un himnario del pueblo de Israel, con cantos en lo que el autor abría su corazón y expresaba su sentimiento. De ahí que en muchos de ellos podemos encontrar incluido odio, rencor o maldiciones. Lo que expresa el salmista en cada uno de sus capítulos son sus sentimientos. Los salmos reflejan todas las emociones. Lo que sentís vos, lo que siento yo, lo refleja el salmo. ¿Por qué? Porque los seres humanos transitamos por alegrías, tristezas, dudas, iras, adversidad, confianza, anhelo de consuelo. Y en ello hay un tiempo para la duda, el miedo, el cansancio, la decepción, la desesperación, la soledad. Y por supuesto, hay sitio para el agradecimiento, el gozo, la esperanza y la adoración. Abordan preguntas que todos nos hacemos. ¿Quién soy? ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Por qué me siento así? ¿Para qué estoy aquí? Y sin duda, son una bendición para esos momentos en los que necesitamos respuesta. O sea, deseamos encontrar oraciones poderosas en la Biblia. Es decir, podemos encontrar un salmo para cada situación de nuestras vidas. El libro de los Salmos no está organizado de manera temática, sino que responde a otro orden. Por eso te comparto una pequeña guía que lo vas a encontrar en Telegram, en nuestro grupo de estudiantes, que está un poquito abandonado, pero ahí lo usamos. Ahí vas a encontrar una breve guía temática de los salmos. Ahí están los salmos de alabanza, ahí están apuntados, salmos de bendición, salmo de protección, salmo de confesión, salmo de confianza, salmo de consolación, salmos sobre la creación, salmos sobre Jerusalén, salmos mesiánicos, salmos de enseñanza, salmos sobre la naturaleza, salmo de petición y salmo sobre el peregrinaje. David es una vida, muestra su vida a través de los salmos. Los salmos son los cánticos inspirados de varios autores, de los cuales el más destacado es David, al que se le atribuyen mucho de ellos. Una manera buena de acercarse a ellos es hacerlo a través de la vida misma de David. Y así, al leerlos en su contexto, podremos conectar más completamente con el mensaje que se puede aplicar a tu vida. Una buena manera de estudiarlos, a estos salmos, es leer la vida de David en orden cronológico,
añadiendo los salmos que se cree que escribió en las diferentes etapas de su vida. Por ejemplo, el Salmo 31, el Salmo 51, cuando David es confrontado por su pecado, y ahí lo vamos a encontrar en los libros de Samuel. Es una experiencia muy intensa, llena de pasión, coraje, traiciones y fe, que por más que hayas oído muchas veces, vas a vivirla de una manera especial al leerla de este modo. Te dejo algunas pinceladas aquí como anticipo de lo que podés encontrar en la vida de este hombre llamado David. Una mirada de David a través de los salmos. Por ejemplo, sus primeros años vas a encontrarlo en Salmo capítulo 8, 19, 23 y 29. Perdón. Sus oraciones al ser perseguido por Saúl. Salmo 31, 35, 36, 52, 54, 57, 58, 63, 65 y 142. Su gozo por traer el arca del pacto a Jerusalén, Salmo 15, Salmo 24, 30 y 101. David confiesa su pecado, Salmo 32 y Salmo 51. Y por último, sus oraciones tras la traición de su hijo Absalón, Salmo 27, 28, 41, 47, 55, 62, 63, 69 y 109. Bueno, hasta ahí un breve repaso sobre la vida de David. Salmos. En hebreo es Tehilim. Tehilim, que significa alabanzas. Es un libro de poesías y que forma parte del Tanaj y del Antiguo Testamento. El Tanaj es la Torá, el Nevi'im y el Ketuvim, es decir, la ley, los profetas y los escritos. Cada palabra inicial de la Torá, Nevi'im y Ketuvim, que es con K, se forma el nombre Tanaj. Está incluido entre los salmos, entre ellos los salmos están dentro de los libros sapiensales, también se lo conoce como alabanzas o salterios. Bueno, autor, o en tal caso autores. La breve descripción que introduce los salmos mencionan a David como el autor de 73 de los capítulos de los salmos. La personalidad e identidad de David están claramente plasmadas en muchos de estos salmos. Si vos querés conocer el carácter de David, leyéndolo te vas a dar cuenta cómo él era. Mientras que es claro que David escribió muchos de los salmos individuales, definitivamente él no es el autor de toda la colección de salmos. Si pensabas que solo David escribió los salmos, ¿no? Dos de los salmos, el Salmo 72 y el Salmo 127, son atribuidos a Salomón, el hijo y sucesor de David. El Salmo 90, por ejemplo, es una oración atribuida a Moisés. Otro grupo de 12 salmos, 50, 73 al 83, es adjudicado a la familia de Asaf. Los hijos de Coré escribieron 11 salmos, 42, 44 al 49, 84 al 85 y 87 al 88. El Salmo 88 es atribuido a Emán, mientras que el 89 es atribuido a Etán, el esraíta. Con la excepción de Salomón y Moisés, todos estos autores adicionales fueron sacerdotes o levitas, quienes eran responsables de proveer música para la adoración en el santuario durante el reinado de David. 50 de los salmos no especifican a ninguna persona como su autor. Interesante un poco la autoría de los salmos. Algunas expresiones para dar a entender el tipo del salmo, de salmos.
En algunos salmos de Biblias antiguas figura un pequeño título, por ejemplo, como Mizmor, con Z intermedia, Mizmor, que significa tocando instrumento. En 57 salmos, ejemplo, Salmo 3 y el Salmo 23, está este título, Mizmor, que significa tocado con instrumentos. Shir significa cantos, la palabra shir significa cantos, en 30 salmos, ejemplo, Salmo 121. Tefilá es otro título que aparece que significa oraciones, la tefilá, ejemplo, el Salmo 102. Tehilal, que es alabanza y adoración intensa, es una adoración bien poderosa, por ejemplo, el Salmo 33. Miktam, traducido como poemas, como por ejemplo en los Salmos 16, 56 y 60. Otro título que aparece en las Biblias antiguas es Maskil, probablemente significa ilustración de algún aspecto. Ejemplo, Salmo 32, 42, 44, 45, 52, 55, 74, 78, 88, 89 y 142. Y por último, otro título que aparece es Sigashon. Sigashon, quizá la pronunciación no es exacta, pero significa lamentación. Ejemplo, el Salmo 137. Fecha de la escritura de los Salmos. Un cuidadoso examen sobre el asunto de la autoría, así como los temas cubiertos por los Salmos mismos, revela que abarcan un periodo de muchos siglos. O sea, cuando vos abrís los Salmos, entre ellos hay muchos siglos de distancia uno del otro. El Salmo más antiguo en la colección de los Salmos es probablemente es la oración de Moisés, el Salmo 90. Una reflexión sobre la fragilidad del hombre comparado con la eternidad de Dios. Y el último salmo es probablemente, o sea, el más nuevito, el 137, una canción de lamento claramente escrito durante los días cuando los hebreos habían sido llevados cautivos por los babilonios en el año 586 al 538 a.C. Entonces está claro que los 150 salmos individuales fueron escritos por muchas diferentes personas a través de un periodo de 1000 años en la historia de Israel. Y esto ha de haber sido coleccionado y reunido en su presente forma por un editor desconocido, porque después de haber terminado la cautividad esto se dio cerca del año 537 a.C. Bien, el propósito de la escritura de los Salmos. El libro de los Salmos es el libro más largo de la Biblia, con 150 capítulos individuales. También es uno de los más diversos, pues los Salmos tratan temas tales como Dios y su creación, la guerra, la adoración, la sabiduría, el pecado y la maldad, el juicio y la justicia, y la venida del Mesías. Veamos algunos versículos claves de los Salmos. Obviamente son 150, escogimos algunos solamente, hay muchos hermosos salmos, pero uno de ellos, por ejemplo, el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 22, 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Este es un salmo mesiánico, profetizando lo que Jesús iba a vivir en la cruz del Calvario. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 29:1 al 2. Tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder.
Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y por último, el Salmo 119, 1 al 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Veamos un breve resumen de nuestro libro de hoy, el libro de los Salmos. Es una colección de oraciones, poemas e himnos que centran los pensamientos del adorador en Dios en alabanza y adoración. Parte de este libro fueron usados como un himnario en los servicios de adoración del antiguo Israel. La herencia musical de los salmos está demostrada por sus títulos. Este procede de una palabra griega que significa una canción cantada al acompañamiento de un instrumento musical. Bien, ¿cuáles son las referencias proféticas de nuestro libro de hoy? Bueno, un tema recurrente en los salmos es la provisión de Dios de un Salvador para su pueblo. Las imágenes proféticas del Mesías son vistas en numerosos salmos. Por ejemplo, el Salmo 2, capítulo 1 al 12, describe el triunfo y el reino del Mesías. El Salmo 16, versículo 8 al 11, prefigura su muerte y su resurrección. El Salmo 22 nos muestra al Salvador sufriente en la cruz y presenta detalles proféticos de la crucifixión, todo lo cual fue cumplido a la perfección. La gloria del Mesías y su novia son presentadas en el Salmo 45, versículo 13 al 14, mientras que los Salmos 72, versículos 6 al 7, 89, versículo 3 al 37, 110, versículo 1 al 7 y 132, versículo 12 al 18, presentan la gloria y universalidad de su reino. Bien, ahora veamos un poco la aplicación práctica de los salmos a nuestra vida cotidiana hoy, ¿no? Hoy, 3 de noviembre del año 2021. Uno de los resultados de ser llenos con el Espíritu y con la palabra de Cristo es cantar. Aún en la prueba, aún en el dolor, aprender a cantar. Y esa alabanza va purificada en medio de la tristeza, en medio de la angustia. Los salmos son el cancionero de la iglesia primitiva que reflejaban la única verdad de quién es Cristo. Dios es el mismo Señor en todos los salmos, pero respondemos a Él en diferentes formas de acuerdo con las circunstancias específicas de nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros está pasando por diferentes situaciones, diferentes vivencias, cada uno, pero así, en esa condición que nos toca vivir, debemos adorar a Dios, no importa cuál sea las circunstancias. Qué maravilloso Dios es el que adoramos, ¿no? Declara el salmista también, uno que es alto y elevado por encima de nuestras experiencias humanas, pero también uno que está lo suficientemente cerca para tocarlo y quien camina a nuestro lado a lo largo de todo nuestro camino por la vida. Podemos traer todos nuestros sentimientos a Dios, sin importar cuán negativos o quejumbrosos puedan ser, porque a veces nos quejamos. Y podemos descansar, seguros de que Él nos escuchará y también nos entenderá perfectamente. El salmista nos enseña que la oración más profunda de todas es el grito de ayuda. Mientras nos encontramos abrumados por los problemas de la vida, Él está a nuestro lado. El libro de los Salmos
Es la esencia de la adoración al Señor que por muchos años ha fundamentado en la vida del pueblo de Israel y también en la vida de muchos cristianos a lo largo de 2000 años. Indudablemente que el salterio, el arpa, los címbalos representan una manera de darle forma a las letras inspiradas por el Señor, para que el hombre también conociera la belleza de recibir esa fortaleza que produce el canto a nuestro amado Padre Celestial. Los salmos constituyen ese encuentro necesario entre el hombre y Dios, para presentar ese encuentro divino que produce la alabanza y la adoración. Es importante la alabanza y la adoración. Algunos están un poco en contra, y la verdad que los que están en contra no conocen el corazón de Dios, no conocen la palabra de Dios, porque parte de la reunión en asamblea importante, no solamente oír su palabra, sino también alabar y adorarle con cánticos e instrumentos, lo cual afianza en una relación de amor y de reconocer lo que Él hace y lo que Él es. Alguien lo explicó detalladamente de esta manera: en Él se reflejan los ideales de la piedad religiosa y la comunión con Dios, del dolor por el pecado y la búsqueda de la perfección, del caminar en la oscuridad sin temor, guiados por la lámpara de fe, de la obediencia a la ley de Dios, de la delicia de adorar a Dios, de la comunión con los amigos de Dios, de la humildad bajo la vara de corrección, del saber confiar cuando triunfa la maldad y prospera la iniquidad, de mantener la serenidad cuando arrecia la tormenta. Entonces, bueno, en esta expresión está un poco reflejado los salmos, ¿no? Este elemento define lo que se puede hacer cuando se alaba y se adora con espíritu y en verdad, lo cual afina los sentidos y ensancha el corazón de aquellos que verdaderamente aman al Señor mediante el amor de un alma entregada. Este hecho enfatiza una verdad escrita en los himnarios y oraciones de los cristianos de hoy, recordando que también representa el libro devocional por excelencia, los Salmos. Lo que hace llevar a cabo una verdadera acción de amor al Señor mediante los Salmos, que es el punto genuino de ser agradecidos con Dios mediante nuestras necesidades, y la confianza que es definida en los Salmos como la mayor significancia dentro del poder de Dios. Después de este largo itinerario sobre los Salmos, nos resta algunas consideraciones finales. Por más que haya sido difícil comprender los Salmos en la perspectiva literaria, reafirmamos la importancia de ese modo de estudiar los Salmos. Una buena interpretación teológica de un salmo dependerá seguramente de cada comprensión literaria. Los Salmos expresan la belleza de la poesía hebrea. En esto está el modo como el pueblo de la Biblia oró su experiencia con Dios, sus angustias con Dios. Los salmos alimentaron y alimentan la vida religiosa tanto de judíos de aquel tiempo como de este tiempo, y de cristianos de aquel tiempo como de este tiempo. Cada poeta, una poesía. Cada poesía, un poeta. Son varias las poesías y son varios los poetas. Cada poeta con los recursos literarios propios de su lengua y la originalidad que le es peculiar, produce un texto, produce un salmo. Después de escrito, el texto suscita emociones, sentimientos, previstos e imprevistos. Así, en los salmos, cada salmista o la comunidad que compuso un salmo, con certeza no dudó en usar los más variados recursos literarios e incluso cambiar el orden de los hechos para realzar uno de ellos. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en la estructura de los salmos. La poesía se lee como poesía. Esta es una verdad que tampoco podemos olvidar cuando estudiamos un salmo, incluso cuando le aplicamos un método exegético. Buscar el sentido profundo de un texto es encontrar la profundidad de quien lo produjo y también, de esa forma, conocer al autor y conocer a Dios. Así, rescatar los salmos es como beber en el propio pozo de nuestra espiritualidad. Es revivir la experiencia con lo sagrado.
hecha a partir del divino espíritu que mora dentro de cada ser cristiano, que lo capacita para relacionarse, vivir y amar. Yo les animo a que cuando no tengan palabras para orar, que a veces son tan repetitivas y tan religiosas nuestras palabras, que puedas tomar un salmo, una oración de David o de algunos de los salmistas, y que puedas hacer eco, puedas hacer tuyo ese salmo y clamar a Dios con la letra del salmo. Fin. Bien, vamos a ver un vistazo general de nuestro libro de hoy, que es el Salmo. Nuestro libro número 19, ya vamos avanzando, ya estamos llegando casi a fin de año. Tendremos 2 o 3 seminarios más, clases más, y ya hasta el año próximo retomamos. El autor, como dijimos, el rey David fue el que más contribuyó a los salmos. La fecha en que se escribió el libro, 1400 al 450 a.C. Se destaca de los 150 salmos, más de la mitad fueron escritos por David. A ver, puntos importantes del libro. Los salmos son poesías generalmente destinados a la música, aunque las traducciones de su lengua original y bella a menudo lo hacen difícil hoy en día. Los salmos siempre han sido muy populares porque se aplican a todos los tiempos y a todas las personas. Salmos de dolor, salmos de alabanza, salmos proféticos y palabras de aliento siguen haciendo de este libro uno de los más populares de la palabra de Dios. Bien, si el Señor no dice otra cosa, el próximo día de seminario nos estaremos encontrando por este mismo medio. Que Dios te bendiga. Al que es digno, vamos a cantar a Jesús, de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Dile a Jesús, al que es digno, tú eres digno, Jesús, de adoración, al que es inigualable.